Vale, a ver. Bueno, muy buenos a todos. Lo primero que quería era poner esta imagen, creo que la veis bien todos, más o menos, ¿vale? Que es un poco de lo que hemos hablado en otras charlas sobre el minibásquet, en estas charlas de Más Talento y demás. Un poco la perspectiva de lo que vemos desde fuera, ¿no? Esta es una imagen, al final, que cogí en Google, que hay 1 millón de ellas, y estos ángulos diferentes, y yo creo que si todos vemos es la perspectiva que ves en que se ve el campeonato desde fuera, ¿no? Una vez que entras como, bueno, espectador o incluso que vas por primera vez como entrenador, es un poco lo que se ve, ¿no? Esto es verdad que es una final y hay mucha más gente, pero bueno, es verdad que hay muchos peones que tienen, eh, digamos, esta presión social, por decirlo de alguna manera. Y luego está esta otra imagen, ¿vale? Que es lo que puede ver un niño cuando entra en una pista en el campeonato por primera vez, ¿vale? Yo creo que lo que define el campeonato para muchos es la perspectiva de lo que ven, ¿vale? Es eh, para ver si esto puede afectar o no al niño. ¿Vale? Yo he tenido la suerte de poder verlo como espectador antes de como entrenador y, y la verdad es que la perspectiva cambia totalmente, ¿no? Yo desde fuera veía un formato mucho más agrandado de lo que luego es desde dentro, ¿no? Me dudas, ¿vale? Y comentarla. Eh, mis preguntas son si esto es un problema, ¿vale? A lo que creo que es el problema más grande, ¿vale? Y nosotros no ayudamos a ello, ¿vale? Y es más, creo también que nosotros, ¿vale? Si no le damos naturalidad a a este tipo de cosas en el campeonato, creamos ese problema y lo hacemos aún más grande, ¿no? Creo que hay dos claves, incluso tres, pero bueno, pongo dos para reducir este porcentaje de impacto externo, ¿vale? Y preparar a los jugadores para la competición más dura probablemente hasta la fecha de su vida, quitando pues alguna comunidad como Madrid, Cataluña, Andalucía, quizás, que tengan competiciones muy fuertes y de alto nivel. Eh, la mayoría de niños no están preparados para vivir este ambiente o esta situación seguramente nueva para ellos, ¿no? Lo primero, los entrenadores, ¿vale? Yo creo que tenemos que crear un grupo de trabajo en el que los entrenadores, aparte de entrenadores, tienen que ser muy afines a los jugadores, a los niños en este caso. Creo que es vital. Nosotros en Asturias, por ejemplo, tenemos la oportunidad de entrenar cada fin de semana prácticamente, ¿vale? Es lo que nos hace aumentar la posibilidad de competir y es lo que nos hace llegar, bueno, más preparados al campeonato. Y si esos entrenadores, este grupo de trabajo que formamos, no es afín a los jugadores, por mucho trabajo que acumules, es cuando pasa y es cuando afecta al jugador una vez que entra al campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que el crear un grupo de trabajo afín a los jugadores es muy importante, ¿vale? Por eso pongo como puntos fuertes entrenadores y jugadores. Para mí, a lo largo de los años que he ido a la selección, ya como espectador, como segundo entrenador y como seleccionador, he notado muchísimo la influencia de los ayudantes y cada año que pasó aún más, en lo que es el equipo, en lo que es la preparación para los jugadores y demás. Necesitamos crear un grupo de trabajo bueno porque la mayoría de entrenadores, por lo menos en mi caso, yo creo que os pasará a muchos, cuando vamos al campeonato o cuando preparamos el campeonato, no estamos acostumbrados a trabajar con ese número de entrenadores a tu cargo, no estamos acostumbrados a trabajar con esa cantidad de niños en ese proceso de selección, con ese nivel de jugadores. Y yo creo que es importante, ¿no? Que hagamos mucho hincapié a esos entrenadores
que son realmente el valor fundamental para que estos niños puedan reducir esa ansiedad, esas ganas de competir, pero que luego no saben llevar a cabo, ¿no? Y los jugadores. Me parece que Javi habló en alguna charla también que los jugadores, que pues el perfil de jugadores que va al campeonato es muy distinto en unas comunidades que en otras, que no se mira por el talento y demás. Yo creo que los jugadores tienen que tener, para crecer y para llegar al punto que queremos en un campeonato, tienen que tener la forma, digamos, de sacar su talento, pero de sacar esa hambre de competición también. A nosotros lo que nos pasa es que muchos niños no saben básicamente lo que es competir, ¿vale? Y yo creo que es tarea nuestra el poder enseñárselo, poder sacarles esas ganas y poder hacer que el jugador esté preparado para competir, ¿no? Entonces, el tipo de entrenadores que llevamos y el tipo de jugadores es fundamental, ¿vale? Aquí me meto un poco más en la preparación, ¿no? El factores de preparación, ¿vale? Tenemos que hacer ver al niño que es un proceso de selección y muchas veces hablamos del campeonato, que es complicado para ellos y que es difícil, pero no pensamos que quizás la mayoría de ellos lo más difícil es el proceso de selección, ¿vale? Yo, por mi experiencia, los niños lo pasan peor en el proceso de selección en cuanto van pasando fases de que se van quedando unos compañeros fuera, incluso amigos. El niño lo pasa mucho peor ahí que lo que es el campeonato. Y ahí está nuestra forma de ver ese aspecto de la preparación, ¿no? Creo que tenemos que hacer que el niño salga de esa burbuja, que lo vea algo natural, que se puede quedar fuera, que puede entrar. Nuestra comunicación con el jugador, con el niño o la niña en este caso, tiene que ser lo más natural posible, lo más cercana posible para hacerles entender que no todos van a llegar y que al final por el camino va a quedar mucha gente, pero que el trabajo de, vamos a decirlo, día a día para nosotros es lo más importante. Nosotros tenemos la suerte, sé que en otras comunidades no, de vernos las caras prácticamente todos los domingos, ¿vale? Y eso nos ayuda a que el jugador entienda que bueno, que en muchos casos se puede quedar fuera y que tiene muchas posibilidades de quedarse fuera, pero lo importante es el trabajo previo a llegar al campeonato. Y para eso es importante el carácter, ¿vale? Es importante para mí el carácter de los entrenadores, ¿vale? Es importante el carácter de los jugadores. Hemos hablado muchas veces de jugadores que llegan al campeonato y, bueno, pues por unas razones u otras se ponen nerviosos, vomitan en la pista, no quieren ir al pabellón directamente, lo pasan realmente mal. Y yo creo que el carácter nosotros también tenemos que formárselo, ¿vale? Para prepararlos de cara al campeonato, el carácter del jugador, de esos niños, la mayoría de ellos no conocen ni su propio carácter, simplemente pues están jugando y están pasándolo bien. Si lo sacamos de la burbuja y les enseñamos todo lo que conlleva una preparación y lo que conlleva un campeonato, forjas un poco ese carácter y les haces entender que al final es competición, tanto en los entrenamientos como en lo que es el campeonato y demás, ¿no? El talento. El talento sin lo anterior, sin carácter, sin esas ganas de trabajar, para un niño de esta edad y en un campeonato tan exigente como este, a veces, pues ahí sí que estoy de acuerdo en muchos aspectos con lo que habéis hablado en otras charlas, que por mucho talento que ese jugador desprenda, si no tiene ese pequeño carácter o esas ganas de competir o ese hambre de crecer como jugador, quizás no pueda desarrollar todo su talento en lo que es un campeonato de España y se les hace muy cuesta arriba. Por eso creo que es importante sacarlos de la burbuja, forjar ese carácter que realmente la mayoría de niños tienen, no todos, y al final es una evolución y no todos desarrollan antes o al mismo tiempo, pero para sacar el máximo talento de nuestros jugadores tenemos que conseguir sacarles un poco de carácter y conseguir que salgan de su burbuja. Para mí es súper importante, ¿vale? Y los roles, yo creo, hablo de roles en cuanto a
situarse dentro de lo que es la preparación, ¿no? De situar al jugador dentro de lo que es digamos, los entrenamientos, los partidos amistosos que podemos hacer, los torneos. Si el jugador no está cómodo, si los niños no están cómodos, si no conocen su fuerte, si no les animamos a que den un paso hacia adelante y consigan sentirse cómodos en el juego, no son capaces luego, de por mucho talento que tengan, de expresarlo en la pista. ¿Vale? Si empiezan a sentirse cómodos en X cosas, defensa, en rebote, en simplemente ser líder fuera de la pista, todo eso es importante que cada jugador en este proceso de preparación lo tenga claro. Si no lo tienen claro, si no van buscando su sitio o no lo van encontrando, una vez allí es muy difícil que el jugador rinda como realmente se espera, ¿no? Si ese jugador no es capaz de ver lo que es dentro de la pista o fuera de la pista para sus compañeros y para los entrenadores, es prácticamente imposible que luego esté cómodo jugando, que esté contento, que sea capaz de desarrollar su juego. Y luego está la precompetición, torneos y demás. Si todo lo anterior no somos capaces de sacarlo cuando lleguen los torneos, una vez en el torneo no somos capaces tampoco de hacer que todo eso se maximice. Para llegar al campeonato bien, desde mi punto de vista, creo que tenemos que conseguir que los jugadores vayan desarrollando estas 4 cosas o vayan entendiendo estas 4 cosas muy poco a poco, pero que lo tengan en la cabeza, que se den cuenta de dónde están, de a lo que van. No podemos engañarles. Yo he vivido muchas situaciones de entrenadores que por ser minis, bueno, pues disfrazan un poco las cosas a los jugadores. Y lo que hacemos es engañarles. Yo no creo en engañar al jugador. Creo que hay que decirles las cosas claras, creo que hay que apoyarles, que se sientan valorados, que se sientan parte de tu equipo, confianza y demás, pero no podemos contarles una película que luego realmente cuando se pongan a jugar o a competir es la realidad, ¿vale? Y eso lo he vivido y ha habido muchos jugadores que se han quedado por el camino o que simplemente no han podido desarrollar, han estado muy nerviosos. He vivido la situación, por ejemplo, de un jugador que en su momento el entrenador pues le disfrazaba las situaciones para que llegase y estuviese contento, para que entrenase, porque era un crío muy nervioso, le costaba mucho incluso jugar los partidos locales aquí en Asturias, y llegó al primer partido del campeonato y dijo que no quería jugar, se puso a llorar, el resto se pusieron a llorar, y ese jugador al final creo que jugó un partido en el campeonato y lo jugó, yo creo que lo pasó el peor año de su vida seguramente a nivel de baloncesto. Es más, no quiso volver a ninguna selección más y demás. Yo estaba en ese cuerpo técnico, estaba ayudante y la situación de ese niño realmente fue lo peor que he vivido en un banquillo de baloncesto en cuanto a en cuanto a niños, ¿vale? Y eso ha sido por disfrazar la realidad, porque luego se encontró con una cosa que no es para nada lo que queríamos. En cuanto a la precompetición y a la competición, creo que no me gusta estructurar mucho las cosas a los niños, ¿vale? Sí que me gusta ponerles normas, que se vayan situando, que vayan cogiendo sus roles y demás, pero no me gusta estructurárselo de pe a pa, ¿vale? Porque al final son minis y tienen que ir soltándose, ir buscando sus alternativas y buscando dentro de tus normas y de tus situaciones conseguir que compitan y que estén preparados para el campeonato, pero dejándoles un poco de libertad a la hora de decidir ellos para que vayan creciendo y estén preparados. Si queréis interrumpir algo, problema, ¿eh? Factores de competición, retos. Yo creo que más que ponerles cada partido o cada momento una meta, creo que tenemos que proponerles retos a los niños y proponérselos como equipo y como individuos, ¿vale? Los niños responden mucho más a sus retos personales y a los retos de equipo que
que a lo que es un objetivo en común. Aunque el objetivo esté fijado por los padres, por la sociedad, por los jugadores, por los entrenadores, por todo el mundo. Los objetivos de los niños lo saben claro. Los objetivos del campeonato, ellos mismos, sin decirles nada, saben cuál es el objetivo o se marcan un objetivo propio. ¿Vale? Al final, si tienes que jugar en preferente para ascender o tienes la posibilidad de ascender, todo el mundo sabe que el objetivo es ascender. No hace falta ni remarcarlo por el camino. Si juegas en especial y tu objetivo es estar arriba o estar para descender o salvarte, lo que sea, también lo tienen claro, porque los padres en casa hablan más de la cuenta, porque los entrenadores en los clubes, que son gracias a ellos, tenemos a esos jugadores y tenemos la suerte de poder contar con sus jugadores también hablan con sus jugadores y les dicen, pues este año podéis ascender, pues este año lo vais a tener difícil, o este año quedáis cuartos. Todos los niños creo que tienen claro cuáles son los objetivos generales, independientemente de que luego se los puedas marcar o les puedas dar un camino a seguir, ¿no? Pero yo creo que los retos y los objetivos no es lo mismo, ¿vale? Tenemos que diferenciar eso y tenerlo muy claro. Control de emociones. Hablábamos de eso, del nerviosismo de los jugadores al entrar al campeonato. Creo que tenemos que exprimirles y creo que tenemos que empezar a controlar sus emociones antes. No podemos dejar fuera de nuestra mano, dentro de lo posible, las emociones de un jugador. Cuando entra a la pista en un campeonato, al formato que es y a la manera que funciona el campeonato, tenemos que tener claro cómo pueden reaccionar los jugadores y buscar en cada momento donde estén mejor. ¿Vale? Nosotros hablamos con los niños cada partido, antes, después, si tenemos concentración, en la concentración, si tenemos torneos, en los torneos, antes de ir a dormir. Y ahí es donde debemos controlar las emociones, porque son niños muy pequeños y para bien y para mal siempre tienen muchas emociones dentro que no podemos controlar, pero tenemos que buscar dentro de nuestras posibilidades un pequeño control de esas emociones para poder guiarlos. ¿Vale? Sí, para mí es muy, muy importante. Aunque sean los peores, que se crean los mejores, que no tengan miedo, que no tengan miedo a competir, que confíen en sus compañeros, que confíen en el equipo técnico, que confíen en lo que es el campeonato, que van a disfrutarlo y demás. ¿Vale? Y el equipo. Es importantísimo, digamos, creer en el equipo. ¿Vale? Un niño de esa edad pueden ser egoístas, pero no son tan egoístas como un jugador infantil quizás ya, o egoístas como un cadete, o bueno, ya no hablo ni de juniors ni seniors porque eso es otra historia, pero los jugadores mini, el 95% me atrevo a decir, son mucho más capaces de tener un sentimiento de equipo mucho mayor que cualquier otro jugador de otra categoría. Vale, entonces es súper importante para mí formar un equipo. Ahí te dejas talentos detrás, te dejas niños con poco carácter muchas veces, a veces los necesitas y los llevas, porque también es importante que todo el carácter de los niños no sea el mismo, ¿vale? Pero sí que necesitas crear el mayor número de jugadores implicados en tu equipo, ¿vale? Y eso en mini es súper importante y es para mí lo más fácil, ¿vale? Porque al final los puedes llevar por el camino que quieras y ellos te van a seguir y van a seguir al equipo. ¿Vale? Siempre que hemos hecho eso, para mí me ha funcionado y ha quedado a gusto independientemente de conseguir los objetivos o no. Y los objetivos, que hablábamos antes de que no pueden ir ligados con los retos, ¿vale? Los retos tienen que ser diferentes. Los objetivos los puedes marcar, pero no puedes poner luego objetivos en un cartel gigante, ¿vale? Porque es mucha presión y ahí es donde se ven muchos niños y lo veo cada vez que voy al campeonato, que se ve claramente que los objetivos lo tienen claro y dónde quieren ir y muchos van pensando que si pueden ir a la española, que si U12, que si quedar campeones, que si tal. Esos objetivos tenemos que marcarlos, pero con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad, teniendo claro que ellos mismos se van a poner un objetivo de equipo
y más hoy en día, que son capaces de interactuar durante toda la semana, aunque sean de clubes diferentes. Los objetivos tenemos que ponerlos casi en letra pequeña, pero ellos lo tienen claro, nosotros no necesitamos remarcarlo todo el rato, ¿vale? Y por último, ¿vale? Esta foto es de la selección, de la última selección que llevamos. Es de un partido contra Canarias, ¿vale? El primer partido del campeonato. Me parece que ahí ya íbamos perdiendo bastante bien. Y me quedo con la imagen esta, ¿vale? Porque estoy viendo a todos los jugadores, creo que fue una buena defensa, me parece que sí, por el recuerdo que tengo, quizás sea otra cosa, pero me quedo con la foto porque veo a todos los jugadores siendo conscientes de que estábamos jugando contra Canarias, que no llegábamos y que no íbamos a ganarles, que quizás allí íbamos perdiendo ya incluso de 30, y todos estaban aplaudiendo, todos estaban de pie, y para mí eso es fundamental, ¿no? Porque de ahí hemos creado un equipo, hemos creado un vínculo, les hemos sacado de la burbuja, están perdiendo, están de pie, están aplaudiendo. ¿Están nerviosos? Sí. ¿Les fastidia perder? También. Pero los veo tranquilos. Los veo de pie aplaudiendo a sus compañeros en la pista, pero tranquilos realmente. Me transmite mucha seguridad de equipo, incluso perdiendo, incluso tal. Es una imagen que me gusta mucho, ¿vale? Y la importancia de la comunicación antes, durante y después, ¿vale? Durante todo el campeonato, durante toda la preparación, hablar con ellos, darles la realidad, disfrazarla lo menos posible, ¿vale? Intentar que crezcan con el equipo, crezcan con sus compañeros y que sean capaces de interactuar con todo eso y llevarlo a disfrutar, ¿vale? Este primer jugador que veis aquí, ¿vale? Para mí es un ejemplo claro de un niño que se adaptó de 10. Le costó el que más de todo el equipo, ¿vale? Y se adaptó de 10. Es un año muy difícil porque tuvimos muchas lesiones, jugadores importantes que no llegaron hasta 2 semanas antes del campeonato, jugadores referente y de confianza que hacían que los demás tuviesen confianza en lo que estaban haciendo al final del campeonato. Al segundo entrenador, en este caso, consiguió que el jugador llegase y trabajaron mucho, pero mientras tanto estos jugadores tuvieron que tirar del carro y nunca se habían visto en la tesitura de una selección, no tenían esa noción de lo que es trabajar para llegar a un campeonato, ni sabían dónde estaba el nivel del campeonato. Y este jugador estuvo con nosotros el año anterior entrenando prácticamente los 16 últimos, 18 más o menos. Y decíamos, es uno de los que tiene que conseguir sacar su carácter, que es un jugador bastante apático, y tiene que ser capaz de darnos muchísimo en el juego. Hasta el final fue el peor, con mucha diferencia, de todo el equipo. Incluso hablábamos con él y le decíamos, Marcos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan apático? ¿Qué no estás cómodo y tal? Y de tantas veces que hablamos con él y de tanta confianza que le generamos, un día nos dijo, quiero jugar y quiero salir en el tercer sexto. Y nosotros nos quedamos así, pero Marcos, ¿pero por qué? Si el equipo va perdiendo, yo en el tercer sexto lo salvo. Y si va ganando, saco más diferencia. Y nos quedamos así como diciendo, pero ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Nosotros encantados, te ponemos en el tercer sexto y luego pues juegas el quinto, el sexto, lo que haga falta. Dijo, sí, yo el primero y el segundo no los quiero jugar. Entendemos que a ese jugador le gusta ver lo que está pasando, le gusta ver primero cómo está todo para entrar en la pista. Pero me quedo con el detalle de que ese niño, al final, me puedo decir que sin ese niño no hubiésemos permanecido en la categoría, ni mucho menos. Y el campeonato, espectacular. Salió todos los partidos de tercer sexto. El tío era el tío feliz del mundo. Y eso es comunicación. Si no miramos por esos niños, no nos comunicamos con ellos,
en un campeonato de España de minibásquet es imposible sacar rendimiento a ningún jugador. Vale. Y bueno, pues al final lo hará y ya está, pero yo me quedo con la imagen esta por lo que conlleva y por este jugador en concreto. La verdad es que fue una alegría enorme y de comunicación, de confianza, fue espectacular. Y nada más, a partir de aquí, pues dudas, preguntas y debate, Javi, que seguramente sacarás algo. Me vais diciendo. Vale. Alfonso Alonso, vamos a darle paso, que estaba preguntando por el chat. Alfonso, puedes preguntar tú si quieres o leo lo que has puesto. Hola. Parece que tiene problemas con el micro. Dice: buenas tardes, Carlos. ¿Cómo afronta y tiene que trabajar un seleccionador para ese cambio de rol de un jugador? Me refiero de tener en la selección, por ejemplo, varios jugadores absolutamente determinantes en su club cole, que sus equipos incluso juegan para ellos, y tener que cambiar ese rol para poder conformar en la selección el mejor equipo posible. Eso ya lo conozco yo de aquí bastante. Bueno, a ver, es difícil, yo creo que, pero es difícil en cualquier equipo que juntes jugadores con talento y con nivel. Yo creo que lo más importante es decir las cosas claras, hablar con ellos, que tengan tranquilidad, que no tengan esa ansiedad de demostrar que en su colegio o club son los mejores, que ya lo sabemos, ¿vale? Ellos tienen que darse cuenta que en este caso que están los mejores de Asturias o el mejor equipo posible de Asturias y pues el que esté en Madrid de Madrid y el de Galicia de Galicia, ¿vale? Yo creo que dándole naturalidad a la situación, hablando con los chavales y haciendo ver que sin compañeros no van a ningún lado, bueno, pues la mayoría es muy fácil y la mayoría lo acaban entendiendo. Es verdad que hemos tenido casos de jugadores que lo han llevado muy, muy mal. El primer año de seleccionador tuvimos un caso en concreto, lo pasé bastante mal por el crío lo pasó realmente mal en el campeonato. No quiero dar nombres porque seguramente lo conoces, pero sí que fue una situación que me hizo aprender a mí también, ¿vale? Hay jugadores que eso lo llevan mal. Tenía un peso en el equipo, o él creía que tenía un peso en el equipo, que luego realmente se vio demostrado que no, porque sus propios compañeros fueron capaces de avanzar tanto o más que él, ¿no? Es difícil para nosotros, pero para ellos realmente es muy fácil, porque son niños y es lo que decía antes, no tienen ese egoísmo quizás que igual que un jugador infantil que ya puede ser, bueno, pues algo más egoísta, en cadetes ya ni te cuento, y más arriba, pues el ego de cada uno, ¿no? Pero en mini realmente sí pueden tener ese pequeño yo soy bueno, pero no lo desarrollan tanto como jugadores de categorías superiores, ¿no? No sé si respondí o... Perfecto, nos comenta que perfecto. Dice que le falla el micro y que por eso no comenta. Vale, preguntas. Tenemos a Javi. Buenas, Carlos. Hola, Javi. ¿Qué tal? Bueno, nos enfrentamos muchas veces en los últimos años Por desgracia. y siempre me sorprendió la capacidad que teníais en Asturias de ir pasando los torneos, ¿no? Y ver que cada día que competíais mejor, ¿no? Es decir, era sorprendente el nivel que alcanzabais llegado el campeonato y sin embargo en los primeros torneos pues la diferencia y el tiempo digamos, el tiempo que pasaba entre el primer torneo y el campeonato tampoco era tanto, ¿no? Entonces un poco era ver cómo ibais forjando esa progresión, en qué os fijabais más, qué es lo que estabais trabajando y bueno, un poco que explicaras ese pequeño milagro que hacíais, porque era sorprendente. Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos muchas más horas que los demás.
Ya. Y eso ayuda muchísimo. Realmente tenemos el hándicap de nuestra competición, que cada año ha ido a mejor, la verdad. Se hacen más cosas y ayuda mucho. Pero bueno, tenemos muchas horas detrás para poder convencer a ese niño. Vale. Yo creo que la única vez que disfrazo la situación, que ya dije antes que no era del todo bueno, pero la única vez que lo hago es cuando pierdo. Ahí la mayoría de las veces les suelo decir que hemos perdido por mi culpa, porque yo he querido que sea así y porque no era nuestro partido, que teníamos que ver cosas, que teníamos que incluso dejarles, bueno, que piensen que nosotros somos un rival inferior, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que llegar a ese nivel y realmente les hemos llegado a convencer de eso y es lo que dices tú. Hemos pasado de 2 semanas de un torneo perder de 50 contra un equipo y las siguientes 2 semanas volver a jugar contra ese equipo en un torneo, perder de 2, seguir convenciéndoles de que ha sido culpa mía, que no he querido ganar el partido, que podíamos haberlo ganado, pero que en el último momento podía haber pedido un tiempo y no lo hice, o cualquier historia, porque ese partido no teníamos que ganar, que teníamos que ganar en el campeonato. Y ha llegado el campeonato, pues 2 semanas después, y hemos ganado de 30. Y hemos pasado en un mes No, por eso. de perder. Por Pero eso ahí sí que es verdad que es la única vez que les suelo mentir por convencerles y lo hemos sacado. Y yo creo que ellos son niños, entonces si les convences de una cosa, ellos van a muerte con ello. Y nos ha pasado, con Galicia no hemos conseguido, por lo menos yo como seleccionado, no he conseguido mentirles tan bien como para que se lo crean, pero bueno, sí que es verdad que los resultados los fuimos ajustando todos en los años que estuve con ellos, ¿no? Sí. Creo también que a mis equipos, o no sé si es por la forma en que les entreno o que les entrenábamos, el cuerpo técnico que teníamos y demás, siempre hemos ido recortando, pero si no conocíamos al rival nos costaba un poco más. No sé si es por mi manera de ser o por la facilidad, lo fácil que me resulta pues haber jugado contra ti, haber perdido de 30 y luego poder convencerles de que podíamos competirle. Pues es verdad que cada vez jugamos un partido contra Aragón que podíamos haber jugado por el 5º y 6º de España y nos faltó un poco de convicción. Si hubiésemos jugado antes, si hubiésemos perdido antes con ellos, quizás les hubiésemos ganado ese partido. Pero creo que si no los vemos antes, no éramos capaces. No sé si es por falta de competición, si por nuestra manera de trabajarlo, de enfocarlo, no lo sé. Vale. Code. A ver, que arranco aquí el maquinillo, a ver si me veis. Se te oye muy bajo. A ver, un momento. Ahora mejor. Vale, vale. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Code, ¿qué tal? Mira una cuestión. Te he oído comentar que el equipo de entrenadores es lógico, es fundamental para, bueno, pues para que logréis la química esta que tenéis y que no tenía antes Asturias en Mini. ¿El equipo cómo lo conformáis o cómo lo conforma la Federación Asturiana? ¿El primero elige sus ayudantes? ¿La Federación Asturiana compone los equipos de entrenadores? ¿Cómo es? Primero teníamos un director técnico que nos daba bastante libertad en ese aspecto, ¿no? De consensuarlo con él y poder escoger la gente con la que trabajamos. Evidentemente pasando un filtro que ese es el que decidía él y ya está. Pero sí que yo tuve la suerte o la confianza de nuestro director técnico que nos permitía, o me permitía en este caso, escoger, ¿no? Si la persona que yo escogí, que en este caso era Charlie, que bueno, lo conocéis de sobra, pasaba el filtro del jefe, pues él encantado. Y luego realmente me dejó escoger también pues una chica que trabaja en el club con nosotros, que Iván, que está por aquí, también la conoce, que es María, y otra chica, éramos 2 chicos y 2 chicas.
los escogí yo por carácter y por trabajo, ¿no? Creo que es gente muy trabajadora que me ayudó. Yo siempre repito, el primer año no, pero el segundo, hablando con el director técnico, le decía que necesitaba a alguien que entrase de nuevas. Creo que es tan bueno la experiencia de un campeonato y haberlo vivido como que alguien que no lo haya vivido. El primer año Charlie no lo había vivido y a pesar, o sea, tiene en la cabeza muchísimo baloncesto y a nivel de baloncesto y de entrenamiento y tal me ayudaba un montón. Y el segundo año ya repetíamos y necesitábamos meter gente nueva que no había vivido el campeonato, porque para nosotros era fundamental que entrasen entrenadores con ilusión. ¿Sabes? A mí, entrar en la pista los domingos a entrenarles o en un partido y ver la cara de mis ayudantes o de mi ayudante en concreto disfrutando y viviendo una experiencia también que no podemos vivir en Asturias por las circunstancias, me ayudaba, quieras o no, a cogerlo con mucha más ilusión. Y yo creo que fueron cosas claves y hablando con Alfredo, que es el director técnico, se lo decía, yo necesito a alguien que entre de nuevas y con ilusión. Y es verdad que desde Charlie hasta bueno, eran dos chicas que se llamaban María, a mí me dieron mucho apoyo a nivel de baloncesto, pero sobre todo de ilusión, ¿no? De ganas de trabajar, al final echamos muchas horas en nuestros clubes, colegios, trabajos, y si no tienes esa ilusión, esa chispa, yo creo que era vital. Para mí, personalmente, era vital poder hacerlo así. Y no, me dejaba la libertad, la verdad. Vale. Mira, y otra pregunta, y esta es más difícil. ¿Cuál es el objetivo de hacer la selección? ¿Por qué la haces? Me especifico la pregunta. ¿Haces la mejor selección para competir en el campeonato? ¿O entrenas al grupo de mejores jugadores que tú crees que pueden serlo a medio plazo en Asturias? Porque no siempre coincide. Sí, pues a ver, al principio, yo creo que en mi primer año, incluso mi primer año como ayudante, que la verdad es que mi seleccionador, por decirlo de alguna manera, me daba mucha libertad, ¿vale? Me daba bastante confianza. Yo creo que los dos primeros años, ese de segundo y mi primero de seleccionador, aposté un poco más por el talento, ¿no? Por buscar que fuesen los mejores. Coincidió que en mi primer año de seleccionador era una generación chufla y de talento andábamos muy, muy, muy justitos, ¿vale? Y llevamos a chavales que podían tener esa progresión y demás. Y luego, pues, conociendo bastante más el campeonato y viendo cómo iba a funcionar todo, pues, bueno, íbamos mezclando, íbamos buscando una situación que nos ayudase a competir un poco mejor, ¿vale? Es verdad que el año que ascendemos, que es el segundo mío de seleccionador, se me juntó una generación muy buena, con mucho talento y jugadores con proyección de futuro en Asturias, bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de hacerlo así. Y este último año, que sabíamos que íbamos a jugar en especial, que era más difícil, te puedo decir que llevé incluso dos jugadores que sé que no van a ningún lado y bueno, pues por darles un paso más a la selección y por buscar ese físico que a veces nos falta allí. Bueno, yo creo que fui evolucionando y en cada generación fuimos buscando puntos diferentes dependiendo de los jugadores. No hay un criterio que te digan el director técnico, haz esto, o una consigna como por ejemplo, no sé, haz lo que sea para quedar lo más arriba posible. O no, vamos a llevar a este tío que es longilíneo y es la pantera rosa y no al que va a ser pivote en cadetes. Que creo que vamos por ahí, ¿no? No hay un criterio, quiero decir. La asturiana no te pone un criterio, lo deja a tu criterio. Sí, pero siempre consensuado. A mí me dejaban libertad porque, bueno, creo que confiaba bastante en mí, el director técnico, y me dejaba la libertad de poder escoger. Hemos dejado jugadores fuera, he dejado jugadores fuera con mucho talento por ser un poco estrellitas y un poco, bueno, de aquella manera. Y he dejado jugadores dentro de la selección
por su forma de trabajar, por su carácter, y no tenían ni talento físico ni talento de natural, digamos, de facilidades, ¿no? Y bueno, hemos tenido el caso en el último año de un chaval que empezó con muchos nervios, empezó vomitando en las concentraciones, estaba fuera de sí, dejó la selección, la dejó, y un mes después nos llegó un correo de que el crío estaba preparado para volver. Yo me quedé un poco así y le dije al director técnico que vale, que ya te digo, era pequeñico, lo hacía bien, pero nada del otro mundo, y le dije que vale, que volviese a entrenar con nosotros un par de sesiones a ver qué pasa. Y lo vimos tan preparado a nivel mental de trabajar y de querer y de esfuerzo y de que dijimos, pues vamos, empezó a entrar y al final acabó yendo al campeonato. Desde luego no era el mejor, pero su intención para ir por el equipo era espectacular. Y bueno, es a día de hoy que lo veo por la calle y el tío me mira con una sonrisa como diciendo, ¡buah! Vaya regalo que nos disteis. Pero bueno, yo creo que en función de generaciones, de críos también, ha habido de todo. Vale, perdón. Digo que aquí hay más gente que podía hablar del tema, y entrar un poco más en debate con Carlos, porque está el Mikel que no dice ni mu. Debate con todos. Valentín, Iván, somos una... No, a ver, realmente, yo no sé cómo es tu caso, pero el mío es muy simple. Es decir, en los clubs que entreno, pues los chavales que entran por las puertas son los que entrenan. Ahí no hay posibilidad de selección y creo que estar en una selección, tener la posibilidad de ver un montón de jugadores durante el año y tener el privilegio de poder escoger a los que quieres, o sea, eso es, para mí como entrenador es la motivación máxima, ¿vale? Porque es la manera de poner en práctica algunas de las cosas que en mi club no soy capaz de hacer. Supongo que en tu caso pues será un poco igual. Es decir, tendrás jugadores en tu club que, bueno, que son buenos jugadores, pero no llegan al nivel de... Lo complicado en la selección es que los chavales se vayan repartiendo los roles ellos solos. Yo creo que eso es lo más complicado y que es digamos, es la punta de lanza de hacerlo bien o hacerlo mal. Pues, no sé si te pasa esto a ti, pero y transmito la pregunta a Mikel y a Valentín también, Iván, y a ver si abrimos un debate sobre esta cuestión. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, al final los jugadores van encontrando su sitio y muchos vienen bueno, pues lo que dices tú, al final no tenemos la posibilidad de hacer un proceso de selección antes y, bueno, entran de nuevas, están en una situación diferente y tienen que ellos ir encontrando su camino y su fuerte dentro de lo que es el grupo, ¿no?, de trabajo. Yo creo que sí, que nos ha pasado un poco a todos, a mí personalmente sí. Valentín, Iván, Mikel, Laura, que está por ahí también, dirán ellos cómo lo han vivido, pero bueno. Nacho quería preguntar. Hola, yo, como sabéis, me gusta generar debate, ¿no? Y no veo que hagáis ninguna crítica a que al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas puedan ir jugadores no seleccionables por España. ¿Cómo veis eso? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Es una pregunta general porque veo que hay muchos seleccionadores, ¿no? Y yo creo que es un tema que hablamos mucho y venga, a mojarse. Si hablamos del caso de Murcia el año pasado o hace 2 años, el caso de jugadores que van con Canarias, el caso de jugadores que van con Madrid, jugadores que no son seleccionables con España, que van al campeonato y que además en muchos casos determinan el propio campeonato, ¿no? Yo creo que, o sea, yo lo que he vivido, ha habido niños extranjeros que luego han ido a U12 y hasta el momento, o sea, quiero decir, creo que son todos seleccionables. Luego a mayores no sé cómo irá el tema de, bueno, nacionalidades y demás, pero sí que he vivido el caso de ver muchos niños pues extracomunitarios que han sido seleccionables con la U12 y que han ido y, bueno, tuve la suerte de poder hacer o ayudar a hacer algún informe para la U12 y había muchos niños que eran extracomunitarios.
sí que creo que luego la selección, bueno, la U12 o la española en este caso, en el caso de este chaval que vemos de Murcia, que fue claro el año pasado que le tocó jugar a Valentín contra él, creo que no lo escogen o no lo llevan a la U12 porque creen realmente que no es un proyecto de talento de futuro y que es presente en ese campeonato de España de mí, sin entrar a debatir si tiene la edad o no, que eso cada uno que juzgue como quiera, pero yo creo que ven que ese chaval que no puede ir a más, que creen en eso, y no ha ido, de hecho, con la U12 de esa generación. Un chaval que, bueno, pues dominó el campeonato como le dio la gana. Bueno, estoy un poquito Dale, Valentín. con Carlos. Ahí al final va a ser la opinión del seleccionador de cada comunidad. Tú en categorías de base, pues, todos son seleccionables. Y después, cuando llegan a los 18 años, ya se verá. Y la muestra es la que dice Carlos. Después, por parte de la federación, pues ese chico no llegó después a los grupos de entrenamiento de verano. Entonces, bueno, pues en cada uno de nosotros está un poquito la decisión esa de lo que comentaba antes Code. Si llevas físico, si llevas el talento a largo plazo, si llevas una mezcla para poder competir, si incluyes también gente incluso que no tiene ni un talento físico o un talento técnico, sino que crea equipo y que ha sido un premio para él. Bueno, yo creo que es un poquito, en estas edades es un poquito de todo. Bueno, sobre lo que habláis un poco, a ver, yo creo que aunque el Campeonato de España se hizo para que la federación tuviera pues un poco concentrados los talentos del futuro y ir echándole un vistazo y verlos y tal. Al final las comunidades autónomas pues lo fuimos prostituyendo hasta que pues ahí se va a quedar lo más arriba posible. Y ya no solo que se lleven jugadores que no puedan ser seleccionados el día de mañana, sino que se llevan jugadores que realmente estén preparados para competir en ese momento. Y no se llevan jugadores que el día de mañana, aunque hoy pues físicamente no estén preparados, etc., el día de mañana puedan competir. Y yo lo veo así. Y yo sí que quería preguntarle a Carlos, ¿cómo conseguís? Porque bueno, yo estuve con Cotelo, ayudante y tal, y ya no es solamente el hecho de que cada vez que jugabais contra un equipo os ibais pegando más o en muchos casos pues le dabais la vuelta al marco inicial. Tal. Yo quería preguntarte, entrené en Asturias más o menos, os vi un montón de veces en selecciones y tal, y es que yo creo que físicamente tenéis una desventaja brutal. Por número de fichas no hay niños grandes, lleváis un montón de pequeños. Preguntarte un poco cómo consigues pelear contra eso, ¿no? Porque a los niños los puedes engañar en muchas cosas, pero no les puedes decir que son más altos que los vascos o que los gallegos o que los madrileños. Y yo creo que ahí sí que el gran mérito recae en que seas capaz de igualar esa capacidad física. Un poco, pues, ¿qué claves tienes? ¿Cómo consigues igualar eso? Bueno, yo creo que fomentamos en ellos un poco la picardía que tienen muchos jugadores pequeños, como el que sale en la foto, que es Darío, que ya lo conocéis, que la tiene innata, ¿vale? Pero sí que hay otros jugadores que esa picardía pues no la tienen clara o no la tienen desarrollada, porque al final no es que sean listos o no, simplemente que les cuesta expresar realmente lo que les apetecería hacer en la pista. Yo creo que hay que despertarles ese punto de ser un poco más pícaros, un poco más cabroncetes jugando, incluso que le busquen las cosquillas al rival, que sean duros, que compitan. Realmente tienen que competir y nunca vamos a ser más grandes que nadie, porque es que hemos jugado un montón de partidos contra comunidades igual de pequeñas que nosotros y a veces es que éramos incluso más pequeños nosotros. Bueno, pues currando para que, buscando nuestros fuertes en la pista, podamos sacarle rendimiento a eso y luego dándoles, yo creo que también un poco de libertad, porque yo he tenido generaciones que hemos tenido solo dos grandes y al final te obliga el otro equipo a poder juntarlos en la pista para poder competirles. Y primero teníamos a uno pues jugando a espaldas del balón y demás para conseguir espacios en los círculos y ellos mismos, uno pues fue abriéndose, otro fue buscando situaciones cerca del aro y demás
y lo íbamos viendo y decíamos, pues si no es lo que le estamos mandando. Pero entre ellos empezaron a hablar y empezaron a verse que uno fuera era más fuerte y el otro dentro, que era un poco más bajo. Y bueno, pues le dimos esa libertad para escoger también su comodidad. Tenemos que adaptarnos a eso, porque no nos queda otra. Ya nos gustaría tener a los Martín que tenéis vosotros de vez en cuando. Mikel quería participar ahora. Javi, que me animo. Va. Lo único, Iván, un matiz. Ha tenido suerte que los últimos vascos no han comido mucho chuletón y eran un poco pequeños. Si no lo hubiera visto peor. Y los que teníamos tiraban muchos triples. No era mucho problema para eso. Bueno, primero quería preguntarte un par de cosas, Carlos. ¿Cómo has ido cambiando tú en tu forma de entrenar la selección a lo largo de todos los años? Porque para mí, en los años que he llevado, mentalmente, las cosas que pienso, cómo me planteaba yo las cosas, ha sido muy diferente, ¿no? ¿Qué cambios tenías en ese sentido? Y luego la segunda sería, has dicho que le engañabas, ¿no? Cuando perdías contra ellos, vale. Pero cuando, por ejemplo, el año que nos ganaste a nosotros todos los partidos de preparación y nos jugábamos el ascenso, ¿cómo enfocas ese partido? Ahora que me lo puedes decir, ¿no? Sí. A la primera pregunta, pues yo creo que he evolucionado a estar un poco más tranquilo a la hora de trabajar. Al principio, cuando me frustraba mucho no ver resultados pronto, no ver que el trabajo estaba sacando sus frutos porque nos veía pillados de tiempo, que no llegábamos, que al final ese miedo de no poder competir y que al final lo pasen mal y que se frustren y demás. Y poco a poco, yo creo que con los meses y con los entrenamientos y con los años, fui como tranquilizándome de, bueno, ya llegará esto, ya llegará. Fui controlando mejor los tiempos de la preparación. De hecho, creo que hasta ha habido personas que me han dicho, pero tío, que no, pero mira cómo estáis, es que no ganáis a nadie allí. Y yo he dicho, no, tranquilos, que en el momento de tal vamos a competir bien y vamos a estar bien, y hemos estado bien. Yo creo que te lo da un poco la experiencia en general de decir, bueno, sé hasta qué punto puedo apretarles o no ahora y sé cuándo tengo que soltar y bueno, he ido estando un poco más seguro de ese trabajo y poco a poco, bueno, creo que he evolucionado a eso, a estar un poco más tranquilo. Y respecto a las claves que me decías, es verdad que les engañamos cuando perdemos y cuando ganamos un poco a veces también. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de... Me pasó con vosotros, que ya habíamos jugado antes y les decíamos que nada, que éramos mucho mejores, que teníamos que salir a ganar, que no nos podíais ganar porque éramos mejores, que solo teníamos que jugar, estar tranquilos, que todo iba a llegar, que no erais capaces, que no erais capaces, que no erais capaces. De hecho, nos lo pusisteis bastante difícil al principio y hubo que volver a convencerles porque lo estaban pasando realmente mal, no se veían capaces. Pero bueno, es convencerles también. Luego hemos tenido el caso contrario, ¿no? Con Cantabria, de ganarles todo el rato, el año anterior. De ganarles todo el rato, llegar a la final de preferente y perder porque era tal la relajación que vi yo en ese partido que palpé, tanto nuestra quizás como de los jugadores, porque ya estábamos los dos equipos ascendidos. Era como, bueno, ya hemos conseguido lo que no ha conseguido nadie en Asturias los últimos 10 años, 13 años, y fue un partido muy atípico, no nos salía nada, estaban, bueno, sin tensión, yo creo. Y luego el año que pasó, nos ha pasado lo contrario otra vez con Cantabria. No les hemos ganado un puñetero partido durante toda la preparación y el partido de no descender se lo ganamos en los últimos 4 minutos, metiendo canastas que no sé ni cómo. Bueno, es jugar otra vez con esas emociones de los chavales, yo creo. No sé si te respondí bien o querías claves más. No te preocupes, no te preocupes. Eso, con un chuletón. Otra cosa, creo que una de las... O sea, como entrenador, por lo menos, si yo lo siento así, en el campeonato mini, y creo que tenemos que admitir que durante el partido tenemos muy poco control. O sea, hay situaciones del partido en las que no tienes mucha toma de decisiones ni
por un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? De la tensión de los jugadores, por el aspecto mental, la presión que se genera y demás. ¿Y cómo llevas tú todo eso? ¿Qué tal lo llevas dentro de ti? ¿Cómo lo gestionas? Pues mira, yo al principio me volvía loco y me he visto en vídeos y tal y no encontraba, muchos momentos me frustraba un montón yo mismo y quizás lo podía transmitir. Y luego poco a poco, pues bueno, tengo mucho carácter y soy muy visceral y tal, pero he ido encontrando ese camino, esa tranquilidad para buscar los momentos de poder controlar lo que está en nuestra mano. Realmente es muy poco. Por eso es importante el antes y el después de cada situación o cada cosa que se te dé. Realmente durante el partido puedes pararlo, puedes dar alguna instrucción, pero, por ejemplo, el planteamiento tuyo inicial en ese cruce para ascender nos dejó a todos un poco pillados y los chavales no reaccionaban en la pista y nosotros, por mucho que les dijésemos nada, no éramos capaces. Y hasta que no se paró el descanso y demás, que pudimos reajustar un poco todo, bueno, realmente no tenemos control. Y ahí está un poco también la riqueza, ¿no? Del mini. A ver, sí. Bueno, por fin escuchamos a Mikel, es una alegría. No, a ver, con respecto a esto último que decías de la frustración que genera, porque realmente tú no puedes prácticamente intervenir en el juego. Es decir, tú sacas un quinteto, ese quinteto va a jugar, lo va a hacer bien o mal, como mucho tienes un tiempo muerto, no hay capacidad o yo creo que no hay tiempo ni siquiera forma de comunicarte con los jugadores si previamente no lo consigues. Es decir, y esto viene un poco a colación de lo que estábamos hablando siempre con el tema del minibásquet. Hay que dejar jugar y que entiendan lo que están haciendo para que luego, cuando vengan estas situaciones de máxima tensión, ellos mismos puedan gestionar esas circunstancias y que aprendan también a mirar hacia la banda buscando respuestas o buscando soluciones. A veces yo en partidos había jugadores que se me acercaban y me preguntaban directamente qué tenían que hacer. Me acuerdo de Martín, por ejemplo, que al final en el campeonato de Urdaibai tuvo que subir en la bola porque los bases no eran capaces de subirla. Y se acercó y me dijo, ¿qué te parece si la subo yo? Digo, ya, pero ya. Y entonces, bueno, el chaval pues asumió ese rol. Es decir, yo creo que si hacemos partícipes a los chavales desde el primer momento de la toma de decisiones, de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y que ellos identifican cuáles son esas oportunidades, pues claro, luego cuando se ven con el agua al cuello, pues también son capaces de resolver por ellos mismos, ¿no? Entonces, pero sientes mucha impotencia, realmente no puedes controlar la situación, no tienes la capacidad de hacer un cambio, un jugador que en un quinteto, un jugador o dos que estén despistados en defensa y es una coladera, ¿no? Y no puedes hacer nada, realmente es una impotencia total. Entonces, yo te entiendo a ti, Carlos, porque a mí me pasó lo mismo el primer año, pero luego ya, oye, pues te das cuenta de que tienes que tomar las cosas como vienen, tomar calma y hablar con los que están en el banquillo, más que con los que están en la pista. Tratar de convencer a los que están en el banquillo y que ellos detecten cuáles son los errores que se están cometiendo. Bueno, por lo menos es lo que intento hacer yo, ¿no? Por cierto, aún tengo hematomas de Iván cuando me agarraba el brazo para decirme ¡ey, ey, ey! Sí, yo estoy de acuerdo con Javi, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir evolucionando a esa tranquilidad y a ese feedback con los jugadores. Yo creo que es positivo. Y bueno, luego cada uno con su carácter y su forma de ser, ¿no? Que también, bueno, pues cada uno es como es y cada uno reacciona o se toma las cosas de una manera. Yo soy un poco más visceral que Javi. Pero bueno, Esto es la edad, no te preocupes. Eso te va pasando, eso te va pasando.
Ya te contaré dentro de 20 años. Ese es más joven. ¿Nadie se anima? Yo es que se puede hacer un resumen. Miquel se anima otra vez a hablar otra vez. Dale, Miquel. Yo me animo. Carlos, si no me equivoco, vosotros el inicio de la preparación lo planteáis hacer un trabajo más técnico y táctico individual y luego hacéis un trabajo más táctico, ¿o cómo lo planteáis? Porque has dicho que sois los que más entrenáis, que eso lo tenemos claro todos, pero ¿cómo lo planteáis? Si no me equivoco, hablando contigo alguna vez lo planteabais así, ¿no? Pasamos mucho tiempo de la preparación simplemente enfocándola a la técnica individual. Yo, por ejemplo, este año llevamos 2 chavales que en su colegio entrenaban 2 días 1 hora. Y claro, es muy, muy difícil. De hecho, yo cuando dije, vamos a llevar a estos 2 chavales, decía, ¿para qué entran estos 2 chavales con 2 horas semanales? Y decía, ostras, que es que se nos complica así, ¿no? Y tienes que enfocar el trabajo de muchos meses en esa técnica individual llevada un poco a la táctica individual, que realmente en mini es bastante básica, y darles un poco de riqueza y, bueno, confianza. Es verdad que en Asturias hay muchos clubes que están predispuestos, es mucho más fácil hablar con los entrenadores para, bueno, pedirles un favor o pedirles qué es lo que quieres en concreto con su jugador. Y luego tenemos la facilidad de clubes como Navia, por ejemplo, que entrenan muchas horas y que técnicamente los jugadores salen muy hechos y encuentras ese contraste que te ayuda a trabajar. Pero sí, yo creo que el enfoque tiene que ser siempre en Asturias la técnica individual, que nos llegan muchos críos con talento que no son capaces ni de tirar. No tienen, aunque tengan facilidad, no son capaces de hacer un gesto técnico bueno. Y a partir de ahí crecer y luego ir metiendo cositas. Yo creo que la clave también de llegar bien es que no lo saturamos al principio de muchas historias de táctica, ni de 5x5, ni de 3x3. Es todo como más verlos y hacerles crecer y, bueno, también nos gusta trabajar así, o personalmente me gusta trabajar mucho así, y les hemos ido sacando rendimiento. O sea que también tenemos todos los domingos, entonces, y hay domingos que hacemos mañana y tarde, entonces por la mañana pues podíamos hacer técnica individual y por la tarde enfocarlo más a algo de juego, aunque sea 3x3 o 2x2. Teníamos mucho tiempo de trabajo y eso es muy fácil. Así es, bueno, ya es lo que queríamos todos, ¿no? Siempre, tener esas horas. Con respecto a marcarse objetivos y cada año supongo que serán distintos porque evidentemente el grupo va variando, ¿no? Pero ¿cuáles son esos objetivos clave que tú mantienes o mantenéis? Porque hago la extensión a Miquel y a Valentín, a Iván. ¿Cuáles son esos objetivos de base que hay que tener? Es decir, pues en cuanto a defensa, lo que vamos a hacer en defensa, lo que vamos a hacer en ataque. Planteamientos generales, pero que son digamos, son caballos ganadores, ¿no? ¿Qué son esas cosas que siempre están imprentas en tus equipos, ¿no? Lo primero para mí es, independientemente de la preparación de técnica individual y demás, el primer objetivo es que aprendan a competir. Tenemos mucho déficit de competición y mi primer objetivo es ese. Incluso alguna vez he llegado a decirles, mira chicos, estáis en un proceso de selección. Si no competís aquí, ¿cuándo vais a competir? Y lo tienen claro porque se habló con ellos muchas veces y saben que es un proceso de selección, pero cuando se acostumbran a verse todos los domingos, pues muchos dicen, pues mis amigos, ¿no? Voy allí el domingo con mis amigos y tal. Y ha habido muchas veces de decírselo porque si no les preparamos para competir, si no les enseñamos a competir, es cuando yo creo que lo pasan mal en el campeonato realmente. Independientemente de tus objetivos personales como entrenador o como federación, ¿no? Yo creo que los niños, su cabeza tiene unos objetivos totalmente diferentes a los nuestros. Tienes que ir enfocándose, pero bueno, ellos pueden decir, sí, van a intentar quedar campeones, pero realmente
uno está pensando a ver si hay algún mate allí, el otro a ver si le pone un tapón a no sé quién. Entonces, bueno, nosotros estructurábamos que la competición en cada entrenamiento, incluso en 1-0, había que competir. Que si se tiraba uno al suelo de cabeza por un balón, allí tenía que celebrarlo hasta la grada. O sea, teníamos que fomentar eso en el jugador y que les gustase, y llegó un punto que les gustaba. También hemos tenido la suerte de llevar jugadores de primer año que habían ido ya al campeonato y sabían lo que era y te ponían el nivel aquí. Entonces el resto, pues, detrás o te quedabas. Yo creo que es fundamental para poder llegar. O sea, siempre competir, independientemente de que estés un poco más o menos preparado, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Yo llegué al último, pero quiero hacer una pregunta. Adelantado, Valentín. ¿Está también? Pues venga, Valentín. No. Dale, Nacho, dale. Perdona. Buenas tardes a todos. Perdón por la tardanza, es un fallo de ordenador. Yo quiero hacer una pregunta, va ligada un poquito a lo que acabas de decir, ¿vale? Bueno, no viene ligada, pero bueno, es una duda que... ¿Cómo hacéis la lista de los seleccionados a la selección? Y si cuando ya tenéis la lista de los jugadores seleccionados, habláis con los subentrenadores de su club, le hacéis un seguimiento, más o menos para saber cómo podéis entrenar a la selección. Pues nosotros, gracias a que tenemos un proceso largo, yo creo que una semana después de la vuelta del campeonato, del anterior campeonato, ya estamos buscando jugadores. Una semana después. O sea, nuestro trabajo es un año entero, un ciclo entero, y vuelves otra vez a empezar. Y pues un mes después del campeonato se hace como una concentración, digamos, pues Avilés y zonas, Oviedo y zonas alrededores, Gijón y zonas alrededores, y los vemos competir a niños de quinto de primaria y demás. Los vemos, les hacemos jugar, muchas veces sin marcador, que no tal, pero les hacemos jugar con un entrenador que lleve cada zona. Y bueno, yo lo que hacía era, con Charlie en este caso, pues íbamos mirando lista, pues talentos físicos, íbamos haciendo una lista previa, y luego sí es verdad que como somos una comunidad tan pequeña, dejábamos pues libertad que cualquier entrenador dentro de la comunidad nos pudiese llamar oye, mira, es que tengo un jugador que tal. Es difícil no conocer a los jugadores dentro de Asturias, ¿eh? Es muy difícil. Si te mueves un poco, que en este caso lo hacíamos, los vas viendo a todos, ¿no? Pero bueno, siempre se te escapa algo. De hecho, nos llegó un niño de Oviedo que estaba en fútbol y de repente se cambió a jugar a baloncesto, al Oviedo baloncesto, y llevaba no sé si 2 meses jugando a baloncesto y lo llevamos al campeonato. 4 meses después fue al campeonato y hizo un buen campeonato. Y fue a todas, fue a la infantil este año y tiene pinta de que irá a la cadete porque ha crecido mucho, ha seguido evolucionando. Y allí lo íbamos. Habláis con los... cuando ya tenéis hecha la lista de 12, no sé cuánto, no sé si son 12 o 14, tenéis 2 de reservas, que no lo sé. Pero cuando tenéis ya la lista, sí, o estáis a punto de cerrarla, ¿habláis con sus entrenadores para ver cómo va o cómo se comporta el niño a nivel de entrenamiento, cosas así? Sí, depende de qué tipo de jugador, ¿no? Sí, claro, no. Pero sí que, a ver, yo en los últimos años he tenido la suerte de que mi ayudante, que era mi mano derecha, por no decir casi suya a la selección, tenían jugadores de su club y de su equipo dentro de la selección. Entonces, con esos jugadores era muy fácil pues controlarles. Hemos tenido un jugador que empezó a jugar un año anterior, pues que era un portento físico y que, bueno, fue evolucionando y al final nos sacó las castañas del fuego todo el año. Llevaba un año jugando, no había tocado un balón en la vida, tenía un talento espectacular, físico y tal. Y con otros entrenadores, pues sí que es verdad que de vez en cuando pues una llamada y preguntar, y guiarles y que nos ayuden un poco, pero a veces es difícil por los egos. Estamos en un sitio muy pequeño y para bien y para mal. Nos conocemos todos y hay gente que, bueno, pues no se toma las cosas de la misma manera. Y luego también, pues conociendo un poco a todo el mundo, pues ya sabes a quién puedes llamar y a quién no.
que eso es importante también. Los clubes que suelen tener jugadores en selección, eso es muy fácil. Con Oviedo es fácil, con Navia es fácil, con San Fernando en este caso es fácil porque estoy yo, pero los clubes que son más importantes a nivel de minibásquet en Asturias, que puede ser Navia y Oviedo en este caso, siempre fue muy fácil comunicarse con ellos, porque bueno, son clubes con mucha trayectoria a nivel de minibásquet y entienden lo que hay. Entonces, bueno, nos facilitan. No tenemos 30 clubes con capacidad de meter o tal. Bueno, es más reducido todo. Vale. Valentín, tu turno. Bueno, yo iba un poco por el tema de antes que planteaba Javi. Yo no sé un poco para qué me hace la pregunta cuando sabe que vengo de él, como quien dice. Me pareció básico el tema de igual que nosotros aprovechamos el poder estar en una selección para escoger, entre comillas, ¿no? a ese grupo de niños o niñas para llegar a una selección, me parece básico hacerles ver a todos ellos que cuando llega a un entrenamiento contigo, realmente de quien se tienen que aprovechar no es de ti, sino de los compañeros y las compañeras que tienen alrededor, que probablemente normalmente en sus clubes, pues igual que nosotros entrenamos a la gente que llega por la puerta, pues sus clubes también van a tener compañeros de diferentes niveles. Y que el equivocarse y el cometer errores en un entrenamiento de la selección no es algo malo, sino que justamente te ayuda a mejorar y te ayuda a ganar en confianza, en después poder ser mejor de nuevo en tu club, etcétera. Y luego lo otro que me parece también básico es el aprender a convivir, porque pues, es verdad que todos intentamos llevar pues, a esos 12 mejores jugadores o conseguir encontrar esos 16 para luego escoger a todos y demás, pero creo que también es básico que ellos aprendan y que entiendan que a lo mejor en su club hacen todo, ¿no? Y anotan la mayor parte de los puntos, pero que de repente ahora tienen un compañero, una compañera que es capaz de hacer las mismas cosas que él o algunas cosas mejor o que le puede ayudar en otras cosas. Entonces me parece básico para que puedan formar parte de un equipo. Si no lo entienden, muchas veces pues te puede quedar fuera o que tomes otra decisión. Miquel quería intervenir. Ahora ya se lanza, ya una detrás de otra. No, más que nada porque pregunta a Javi, no le voy a hacer el feo. Espero que me invite a algo de pulpo cuando vaya allí alguna vez, así que sin problema. Hay que quedar bien. No, un poco ligado a lo que estaba diciendo Valentín y lo que ha dicho antes Carlos sobre y lo que ha preguntado Javi, ¿no? De los objetivos. Yo creo que uno de mis principales preocupaciones es cómo manejan la frustración los chavales. Intentar ayudarles en ello. Yo entiendo que cuando tenemos que hacer la selección al principio, muchas veces nosotros o el que selecciona puede ser el problema de esa frustración o de esa tensión que se genera, pero luego una vez que nos quedamos con 12, creo que el manejar esos momentos de tensión y todo eso, intentar ayudarles en eso, creo que es muy, muy importante. Luego también un tema, no sé cómo llamarlo muy bien, pero se me ocurre ahora el tema de la activación mental, sobre todo al nivel de juego que están acostumbrados ellos, no están acostumbrados a jugar a una activación mental tan rápida normalmente. Ahí sabéis perfectamente que en cuanto te quedas un poco, no estás muy espabilado, te arrancan el balón de las manos o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ayudar porque eso tiene un impacto directo otra vez vuelvo a la frustración, ¿no? Y también lo que ha dicho Valentín me parece muy importante, al final cada jugador en su equipo tiene una realidad, a veces, algunas veces no, pero otras veces muy diferente a lo que hay en la selección y hay que ayudarles sobre todo a nivel de toma de decisiones, ¿no? Puede haber jugadores que tomen mucha carga de juego en su equipo y al final cuando cambia el nivel defensivo, cuando cambia el nivel de los jugadores, como ha dicho Valentín, pues esas decisiones no pueden ser las mismas, ¿no? Y hay que intentar ayudar a que las puedan tomar de una forma mejor, sobre todo para que no se sientan frustrados y puedan
encontrar un poco hueco para ese talento, ¿no? Y a mí son las cosas que más me preocupan. Luego podríamos entrar en temas de juego y demás, ¿no? Y luego, evidentemente, la convivencia, el tema de los valores y cumplir unos mínimos que tienen que respetar a todos los compañeros y tener ciertas actitudes adecuadas a su edad y no de otra forma, ¿no? Y esas cosas son las que a mí me preocupan un poco. No sé si te contesto, Javi. Bueno, pues gracias a todos, especialmente a Carlos Gracias, Carlos. Nada, vosotros. por lanzarse. Mikel, estoy esperando tu fecha para la charla y entonces pues... Y yo no le dije nada, ¿eh? Qué mala gente hay por aquí suelta. El pulpo bien lo vale, Mikel, el pulpo bien lo vale, me caso. Estos son pulpo y percebes. Pulpo y con café. Bien lo El vale, bien lo café ya lo vale. llevo yo, no os preocupéis. No, Y tengo algo por aquí Nacho, todavía. Nacho Gil también, a ver si se lanza a darnos también su perspectiva desde Andalucía, ¿no? Ok, Todo es negociable. ya estamos aquí. Bueno, me vais a salir caro de la hostia, pero bueno. Nacho, hacemos un 2x1, si te parece. Bueno, conmigo podéis pasar muchas cosas, pero hambre seguro que no. Seguro. Chicos. Venga, Venga, gracias a Nos vemos el todos. sábado. Todos. Luego. Venga, hasta luego. Chao. Oh.